Hola, ¿qué tal? Te saluda Juan Alfredo Ugalde Romero. Bienvenido a un episodio nuevo de este programa, El Algoritmo de Alf. Ya sabes que aquí revisamos y analizamos temas de inteligencia artificial y su relación con la ética y el derecho. El día de hoy vamos a revisar qué es el neuroderecho, cuáles son los neuroderechos más relevantes en el contexto de esta nueva era, la industria 4.0, y vamos a revisar un tema que es fundamental. Un tema que yo le he llamado, ¿no? O que algunos abogados le hemos llamado, el denominado jurista tecnológico o el jurista 4.0. Este tema se relaciona de manera directa con los principios éticos aplicables a la IA, en específico el principio de protección y privacidad de los datos personales, el principio de control humano sobre la tecnología, o otros lo llaman el principio de control de punta a punta, ¿no? El hecho de, ya en algunas ocasiones he explicado qué es este principio, pero básicamente es el hecho de que tiene que haber un responsable humano desde la creación del programa de inteligencia artificial, ¿no? Del software específicamente, hasta las repercusiones que puedan tener estos sistemas para el usuario final, ¿vale? Entonces también, por supuesto que engloban también este tema, ¿no? El principio de seguridad, ¿no? El principio de responsabilidad profesional, sobre todo para nosotros los abogados. Y bueno, también ya hemos analizado en algún capítulo de este programa, y si no sabes dónde escucharlo, pues puedes ingresar a la plataforma YouTube, ¿no? Buscas mi nombre, Juan Alfredo Ugalde Romero, y ahí vas a encontrar muchos videos sobre inteligencia artificial, ¿no? Desde historia de la inteligencia artificial, definición de conceptos básicos como algoritmo, deep learning, machine learning, algún video sobre smart contracts, blockchain. Recientemente, pues los análisis que hemos estado realizando sobre algunas noticias y algunos temas sobre inteligencia artificial. Entonces, ya hemos destacado que los años 50 representaron un momento decisivo para la IA, ¿sí? A partir más o menos de 1950, 1956, 1957, ¿no? La cual comenzó a desarrollarse en paralelo a la neurociencia y a las ciencias cognitivas, estrechando el vínculo entre el cerebro humano y las capacidades computacionales, ¿no? O en este episodio me voy a referir a robots, ¿no? Para hacer referencia a las máquinas, ¿no? Con inteligencia artificial, máquinas con chip de IA. Entonces, durante esta época, ¿no? Los 50, surgió un análisis exhaustivo de que el cerebro podía interpretarse como una máquina, una concepción que ha moldeado significativamente la ciencia moderna. Aunque la idea viene desde los autómatas del pensamiento, ¿sí? Ya analicé también esto de la filosofía de la inteligencia artificial en el capítulo que se denomina así, Filosofía de la IA. Lo puedes buscar también en el canal de YouTube. Tiene varias reproducciones, varias vistas. Ahí también recomiendo libros sobre filosofía de la inteligencia artificial. Entonces, ahí revisamos que esta idea de replicar al ser humano viene desde los autómatas del pensamiento. Entonces, este enfoque, sí, te recomiendo mucho ir a ver esos videos, porque ese enfoque es clave para entender el impacto de la neurociencia y su influencia en el estudio de tecnologías actuales como la IA, que afectan directamente la privacidad de los procesos mentales de los seres humanos. Ahora voy a ir desarrollando mejor el tema. Entonces, el progreso hacia una sociedad hiperconectada y tecnológicamente avanzada, conocida como la cuarta revolución industrial, ha revelado cómo las personas interactúan ahora con cyborgs y avanzadas tecnologías bio y neuroartificiales,
basadas en IA. Recordemos que hay una división, ¿no? En ese episodio de Filosofía de la IA, el doctor Manuel Caravantes, en su libro Inteligencia Artificial, una perspectiva filosófica, nos hace una distinción sobre la IA simbólica, que trata de replicar el cerebro humano a nivel biológico, y la IA subsimbólica, que trata de replicar la mente humana, ¿no? Y ahí entran ya básicamente temas de psicología, ¿sí? Entonces, ahora también es un reto, ¿no? ¿Qué es la mente humana? Pero bueno, eso ya lo he hablado en otros temas, en otros episodios, perdón. Entonces, en este contexto, los grandes esfuerzos financieros de países como Estados Unidos, China, Rusia y también por su parte la Unión Europea, ¿sí?, en la investigación del cerebro durante las últimas 2 décadas muestran que lo que antes parecía solo ficción, como se apreció en las películas, por ejemplo en Terminator, ¿no? Justicia Artificial, que por cierto, más adelante voy a ir haciendo un análisis de estas películas que tocan el tema de la IA. Te recomiendo que te suscribas al canal o que sigas este programa en las plataformas digitales. Entonces, este tipo de películas de ciencia ficción muestran que lo que antes parecía ser simplemente ciencia ficción, ahora es una realidad científica que demanda urgente atención jurídica en esta era tecnológica. Entonces, a medida que estas disciplinas avanzan, la tecnología que permite integrar elementos artificiales al cuerpo humano, como implantes o extensiones neuronales, plantea retos jurídicos, ¿sí? Esto redefine la identidad humana en un sentido físico y transforma el ámbito de los derechos personales. En particular, el acceso y manipulación de la actividad cerebral pues suscitan actualmente serias preocupaciones sobre la privacidad mental. Así, surge la necesidad de una regulación específica y adecuada que salvaguarde la privacidad individual de los seres humanos y que también limite la manipulación de funciones mentales por actores externos en un entorno cada vez más tecnificado. Básicamente, limitar a las empresas para que, pues, en la medida de lo posible, disminuyan esta manipulación de funciones mentales. Y ahorita voy explicando, pero un ejemplo de la manipulación mental se dio en el caso Cambridge Analytica, ¿no?, en el año 2018, en donde hubo una empresa que se llamó esta Cambridge Analytica que mediante Facebook lanzaba algunos anuncios y pues este tipo de anuncios influyeron en las decisiones del Brexit, ¿no?, en el Reino Unido, y también influyeron en la elección de Donald Trump en ese año. Entonces, la utilización, ¿no?, el uso de la IA ha abierto el camino para la regulación de los neuroderechos. Y bueno, esto ya se viene hablando desde hace algunos años atrás, ¿no? Una medida que se vuelve esencial si consideramos que la actividad cerebral estará cada vez más expuesta a ser estudiada y posiblemente a ser intervenida, ¿no? Entonces, proteger la integridad de los procesos mentales es una necesidad jurídica del siglo XXI imprescindible y que tenemos que actuar de manera inmediata. Ahora bien, vamos a pasar a explicar qué es el neuroderecho. En la actualidad, el prefijo neuro ha ganado relevancia en múltiples áreas, dando lugar a conceptos como la neuroética, la neurojusticia, la neuropolítica, la neuroeconomía, entre otros, ¿no? Este fenómeno ha impulsado la integración de nociones como neuroderecho y neuroabogado, que reflejan la influencia de las neurociencias en la formación de un enfoque interdisciplinario. Yo he mencionado aquí varias veces que el estudio de la inteligencia artificial se tiene que hacer
desde un punto de vista transdisciplinario e interdisciplinario para poder entender mejor los retos y los desafíos que surgen derivado de este tipo de tecnología. Entonces, la visión transdisciplinaria del siglo XXI busca superar un punto de vista exclusivamente legal, abriendo espacio a perspectivas conjuntas que unan el derecho, la neurociencia, la bioingeniería, ¿sí?, la neurología, la filosofía, la ética con la inteligencia artificial. Los juristas de México y los juristas de las nuevas generaciones tenemos el deber de abordar el estudio del derecho desde una perspectiva transdisciplinaria e interdisciplinaria. ¿Por qué? Pues porque solamente así podremos comprender con mayor profundidad los desafíos legales que emergen con el uso de la IA. Y por supuesto también los cambios culturales que afectan nuestra sociedad. Este enfoque, ¿sí?, holístico, este enfoque amplio, nos permitirá proponer soluciones más efectivas a los problemas jurídicos que se nos van presentando. Limitarse exclusivamente al conocimiento del derecho es insuficiente y nos puede llevar a un ejercicio profesional deficiente. Actualmente, y esta frase la recuerdo mucho de un abogado, de un profesor. Yo estudié la licenciatura del año 2013 al 2017. Y en ese entonces había un profesor que tenía una frase que es la siguiente: un abogado que solo sabe de derecho es un mal abogado. Entonces, nosotros los abogados debemos de leer no solamente de derecho, debemos de leer de diferentes disciplinas para poder enriquecer nuestra perspectiva. Ahora, en el año 2020, el trabajo humano representaba el 67% de la fuerza laboral, mientras que las máquinas contribuían con el 33%. Sin embargo, la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, proyecta que para el 2025 la proporción cambiará significativamente, con un 53% del trabajo realizado por personas y un 47% por máquinas. Y por supuesto, esto no solo amenaza labores manuales o de carácter rutinario como un chofer de un tráiler, ¿no?, o un chofer de un taxi, ¿no?, o como alguien que sirve la comida en un restaurante, ¿no?, un mesero, ¿no?, que son profesiones de carácter rutinario, ¿no?, oficios, profesiones, como le queramos llamar, que se pueden automatizar, sino que, pues, también esto amenaza a profesiones especializadas como, por ejemplo, la ingeniería, los programadores o hasta el mismo derecho, ¿no? Entonces, este cambio requiere que los juristas adoptemos nuestra práctica hacia áreas que la IA actualmente no puede cubrir completamente, como por ejemplo el análisis ético-jurídico, la interpretación estratégica de leyes en contextos complejos o en contextos específicos, ¿no?, la defensa de los propios principios del derecho, ¿no?, como el principio de justicia, fomentar nuestra creatividad, nuestro pensamiento crítico. Entonces, en esta visión que les presento yo, la IA no reemplaza al abogado, sino que redefine el derecho como una disciplina que demanda una mayor integración entre la tecnología y cualidades humanas como el pensamiento crítico y el criterio jurídico, que es lo que también es sumamente importante, ¿no? Un abogado sin criterio jurídico, pues no puede llamarse abogado, ¿sí? Entonces, esto también es un reto a los que mencionan que las normas se pueden... a esto se le llama, cuando alguien dice, no, pues es que una ley es fácil porque solamente se aplica, ¿no? O sea, una postura muy positivista, ¿no?
aplicar la literalidad de la ley. No, los abogados no somos máquinas, ¿no? Y una ley, si bien es cierto que en algún punto se puede aplicar de manera literal, pero no siempre es así, ¿vale? A esto, el criterio jurídico nos permite a nosotros como abogados razonar de qué forma se puede aplicar la ley de una manera más justa. Entonces, en este contexto, ¿no?, de transformación digital, ¿no?, de la IA, cobra especial relevancia la prospectiva jurídica como una herramienta para anticipar y estructurar escenarios futuros que aseguren la viabilidad de la profesión y sobre todo la protección de derechos en generaciones futuras. Ahora bien, la planificación a largo plazo en el ámbito jurídico permite trazar lineamientos, ¿no?, que nos orienten hacia un desarrollo ético y sostenible del derecho, garantizando los derechos humanos. Sin este enfoque prospectivo, sería considerablemente difícil imaginar, estructurar y proyectar un marco adecuado, ¿no?, un marco jurídico adecuado para los desafíos que surgirán en tiempos venideros. Por cierto, les quiero recomendar un libro sobre prospectiva jurídica que se llama así, Introducción a la Prospectiva Jurídica, del doctor Walter Martín Arellano Torres. Vamos a buscar Miren, es de la editorial Triangle Blanche. Y por cierto, también el doctor tiene un curso. Miren, este es el libro. Sí, que bueno, lo escribió el doctor junto con otros dos doctores, que el doctor Jimmy Alberto Montero y el doctor, me parece que Diego, ¿no? Entonces, les recomiendo mucho ir a tomar este curso, que para los que son estudiantes de Derecho, pues es completamente gratis. Mira, los instructores, así lo puedes encontrar, la plataforma es Coursera, nada más le pones Coursera, este curso, prospectiva jurídica, y bueno, los ponentes son el doctor Walter y el maestro Jimmy, doctor Jimmy. Entonces, este es un curso sobre prospectiva jurídica que es totalmente gratis si tú eres estudiante. Entonces te recomiendo mucho que lo tomes y pues esto nos va a ayudar mejor a comprender qué es la prospectiva jurídica. Entonces, la prospectiva jurídica en el estudio de la IA es crucial para México porque facilita la anticipación de los desafíos legales, éticos y sociales que inevitablemente acompañarán al desarrollo de esta tecnología, permitiendo al país, ¿no?, permitiéndonos también a los abogados prepararnos de manera proactiva y crear un marco normativo que no solo aborde problemas emergentes como la IA, sino muchos otros problemas que le atañen al derecho. Vamos a pasar con el siguiente tema, que es la revolución 4.0, la industria 4.0, ¿no? ¿Por qué? Porque todo esto va conectado, ¿no? El neuroderecho va conectado con el jurista tecnológico y va conectado también con la inteligencia artificial. Van a ver por qué. Entonces, este impulso económico, ¿no?, conocido como la cuarta revolución industrial o revolución 4.0, representa una etapa de transformación tanto en el ámbito neurojurídico, neuropolítico, neuroeconómico, así como en los campos de la filosofía y la cultura de un país. Acelerado por el impacto de una pandemia, ¿no?, a inicios del siglo, ya sabemos, si estamos viendo esto, estás en el 2025, tú sobreviviste a la pandemia de COVID-19. Esto es algo, sí, con precedentes, ¿no?, pero
fue una pandemia, la primera pandemia que se vivió alrededor del mundo. La primera pandemia, yo creo que después de la Edad Media, ¿no? Digámoslo así. O bueno, los que son expertos en historia nos van a corregir, pero la primera pandemia, más los noventas, ¿no? Más o menos ochentas, o incluso la Edad Media, como lo digo, ¿no? Porque a ver, ¿qué pandemias se recuerdan? Hablando de un contexto contemporáneo, ya sé que a lo largo de la historia han existido diversas pandemias, ¿no? Por ejemplo, la peste negra, etcétera. Pero bueno, eso no es el punto. Entonces, eh, acelerado, ¿no? Esta revolución 4.0 se aceleró con la pandemia del COVID. Y este proceso ha creado un contexto ideal para una creciente tecnologización global. Este fenómeno plantea un nuevo rumbo socioeconómico caracterizado por la IA que promete generar cambios sin precedentes en la humanidad. Por cierto, también les recomiendo ir ese sería un buen video, ¿no? Eso sería explicar qué es la Agenda 2030. Porque he visto en muchos foros o en muchos videos así de divulgación que mencionan a la Agenda 2030 como algo de las élites, como algo de manipulación. Y la realidad es que no. Pero bueno, te recomiendo que te suscribas a este canal, Juan Alfredo Galde Romero, para que en un futuro toquemos ese tema de la Agenda 2030. Entonces, el rol de la IA está transformando, el rol de la IA en esta transformación es crucial, ya que no solo redefine los límites de lo posible en términos de tecnología, sino que también exige una revisión sobre cómo se verán afectadas o cómo se están viendo afectadas nuestras normas, valores y derechos fundamentales, ¿sí? La pandemia del COVID-19 no solo aceleró el avance tecnológico, sino que también nos mostró la necesidad de un marco ético y legal sólido en cuanto a la tecnología. La OCDE insta a sus países miembros a implementar políticas que fomenten el aprendizaje continuo y el desarrollo de nuevas competencias, ¿sí? Y, por ejemplo, tenemos a Estados Unidos, ¿no? Con su proyecto BRAIN, ¿no? La Unión Europea ha presentado su libro blanco sobre IA, mientras que Rusia, ya lo hemos visto, avanza en el tema de los drones inteligentes. Aquí ya tenemos un episodio sobre los drones, ¿sí? Se llama así, ¿no? La guerra de los drones. Miren, vamos a ver videos. Miren, es el episodio número 6 de este programa. Entonces, vamos a pasar a qué es en sí. Ya vimos más o menos, ya entramos en contexto, ¿sí? De por qué, la neurociencia, ¿no? El neuroderecho. Entonces, es esencial que los términos neuroderecho, en inglés neurolaw, y neuroabogado, en inglés neurolawyer, se vinculen con diversas áreas del derecho, como el derecho penal, el derecho civil, el derecho de consumo, el derecho procesal, el derecho informático, ¿no? Etcétera, los derechos humanos, ¿no? Además, deben estar relacionados con los principios éticos de autonomía, la libre circulación de bienes, la buena fe, la libertad contractual, este es un principio jurídico, y alinearse, por supuesto, con los derechos fundamentales de privacidad, dignidad e igualdad. El neuroderecho surge a partir de diálogos entre abogados que han empezado a utilizar imágenes cerebrales como evidencia en procesos judiciales. Y esto, los vuelvo a decir, por ejemplo, en los años 90, el neurólogo Adrian Rain de la Universidad de California testificó como experto en un caso de violación y homicidio. Las imágenes de resonancia del cerebro del imputado revelaron una actividad disminuida en la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la que nos ayuda a tomar las decisiones.
Que por cierto, como dato, seguramente se lo pueden preguntar a cualquier doctor, pero cuando las personas ingieren alcohol, en específico, sí, alcohol para unas cervezas o alcohol, este, la actividad de la corteza prefrontal se ve disminuida. Por lo tanto, las personas hacen cosas que en su estado normal, en sus 5 sentidos, no harían, ¿no? Por ejemplo, por eso dicen, no, pues es que este, me atrevo a hablarle a tal persona, ¿no? O me atrevo a tocar este tema, ¿no? O me atrevo a manejar en estado de ebriedad, ¿no? ¿Por qué? Porque la corteza prefrontal se ve disminuida, ¿no? Entonces, este abogado les decía, ¿no? Las imágenes de resonancia que presentó ya me trabé. Las imágenes de resonancia que presentó el neurólogo se consideraron que tenía una actividad disminuida en la corteza prefrontal, lo que se considera que explica su dificultad para controlar sus impulsos. Como resultado, se logró evitar una condena de muerte para el imputado. Ahora bien, cabe recordar que en México los elementos positivos del delito, en la teoría general del delito, señalados por el profesor Gerardo Urosa Ramírez, que por cierto apenas lo vi, hubo un evento del claustro de doctores en la Facultad de Derecho de la UNAM, y tiene varios libros el profesor, miren, doctor Gerardo Urosa Ramírez, es abogado penalista, por cierto. Miren, doctorado, y fue mi profesor en la licenciatura de esta clase, Teoría General Teoría General del Delito y Delitos Especiales también. Me dio, miren, antigüedad académica 39 años. Muy buen profesor y es abogado penalista. Y miren, acá también tiene libros: El delito y la norma penal, Guía de estudio de derecho penal, parte general, El cuerpo del delito y la responsabilidad penal, El delito y la norma penal, Introducción a los juicios orales, Teoría de la ley penal y del delito. Esta fue la materia que me dio. Y por cierto, este libro pues es el que estoy citando. Entonces, según, y mira, aquí tiene más libros, ¿no? Entonces, según el doctor, ¿no?, los elementos positivos del delito son la actividad, la tipicidad, la antijuridicidad, la imputabilidad, la culpabilidad, la condición objetiva y la punibilidad. Si quieres que los explique en otro video, pues déjame el comentario, sí, déjame tu comentario, mándame un mensaje. Oye, me gustaría que pues expliques estos temas, o incluso invitarlo al programa, ¿no? Invitar a alguien en específico que gustes. Pues déjamelo en los comentarios. Entonces, la falta de un elemento esencial del delito elimina a este. En el ejemplo del párrafo anterior, una actividad disminuida en la corteza prefrontal del cerebro comprueba un aspecto negativo de la imputabilidad, del elemento de imputabilidad, es decir, una causa de inimputabilidad. Por otra parte, el neuroabogado, el neurolawyer, debe establecerse en la sociedad 4.0 en compañía de las neurociencias, utilizando la IA no solo como un tema de investigación, sino también como una herramienta en su práctica profesional. Debe ser consciente también de los impactos que el uso de las neuro y biotecnologías tienen, así como el avance, ¿no?, de la cultura en un ámbito determinado. De una forma más integral, el neuroabogado puede ser visto como el profesional que, de forma consciente y en sintonía con la sociedad tecnológica, interactúa de manera avanzada con las neurotecnologías y biotecnologías. Esto incluye la creación, implementación
y consecuencias de los algoritmos, así como la consideración de neuroderechos y neurojusticia. Ahora, aquí dije algoritmos porque he visto que en el próximo episodio vamos a revisar un texto de Indautor, ¿no? La relación de propiedad intelectual con inteligencia artificial. Y he visto que algunos abogados o algunos juristas dicen que en la inteligencia artificial solamente hay un algoritmo. O se refieren a IA como algoritmo. Cuando en realidad hay muchos tipos de algoritmos implicados en la inteligencia artificial. Y no solamente hay una red neuronal, hay múltiples redes neuronales y diversas capas en las redes neuronales. Entonces, es necesario que actualmente tener un mayor rigor en las personas que se ponen a hablar de estos temas, ¿sí? Porque puede ser abogado, ¿no? Puede ser maestro en derecho, puede ser doctor en derecho, pero si no conoces bien estos temas y si no es tu área de investigación, ¿sí? Si no has, por ejemplo, tu tesis de maestría o tu tesis de doctorado sobre inteligencia artificial y nada más porque viste un video o nada más porque leíste un libro de inteligencia artificial, crees que ya eres el abogado de ella, pues la realidad es que no. Entonces, les decía, se debe reflexionar sobre cómo la evolución humana podría dar lugar a nuevas problemáticas, ¿no? Como por ejemplo la regulación del consentimiento entre una persona que ha sido mejorada neurológicamente mediante biohacking y otra que no ha pasado por este proceso. Y también surge la cuestión de cómo se gestionarán las relaciones patrimoniales entre seres transhumanos. Y por supuesto, esto que yo le llamo, bueno, no, yo no le llamo, ¿no? Algunos académicos le llaman, ¿no? Le llamamos el derecho de los robots. Es decir, crear una personalidad jurídica específica para estos robots, para estos máquinas con chips de IA. ¿Sí? Entonces, entre un sujeto de derecho y un objeto de derecho. Hacer una categoría intermedia. Te invito también a que vayas a escuchar el episodio sobre derecho de los robots. Mira, aquí está. Lo subí hace 7 meses. Entonces, a medida que surgen nuevas capacidades y mejoras humanas, es vital establecer un marco normativo que proteja los derechos de los individuos y que también garantice una convivencia equitativa entre las personas que tienen estas mejoras neurológicas y quienes no. Este desafío es un desafío legal, les decía, plantea preguntas sobre el consentimiento y la propiedad. Entonces, por lo tanto, al referirse a los neuroderechos, se hace mención a los derechos humanos diseñados para proteger la privacidad del cerebro humano y la integridad de la mente, incluyendo tanto sus aspectos inconscientes como conscientes. La IA está desempeñando un papel cada vez más significativo en el ámbito jurídico, donde resulta fundamental entender cómo, por qué y con qué rapidez un juez o puede ser también un sistema de IA en la que se apoya el juez, como lo hemos visto en la clase, el juez robot, y como vimos en el caso de jueces versus algoritmos, el caso del análisis Compass, que también te recomiendo mucho que lo vayas a escuchar, ¿sí? Resulta fundamental estos principios éticos aplicables a la IA de transparencia, explicabilidad y rendición de cuentas, es decir, cómo, por qué y con qué un sistema de IA toma decisiones, especialmente en el contexto de la cuarta revolución industrial. La IA puede proporcionar predicciones a una velocidad superior a la de un ser humano. Sin embargo, nunca, bueno, o al menos por el momento, no puede evaluar los aspectos éticos
y morales que residen en las profundidades del razonamiento relacionado con las sanciones jurídicas. Vamos a pasar entonces a compartirte que la Comisión Europea, ¿no?, promueve una agenda de neuroderechos en el ámbito de las Naciones Unidas. Esto se enfocaría en aspectos como el derecho a la identidad, el libre albedrío, la privacidad mental, el acceso equitativo a los avances en la mejora cerebral y la protección contra los sesgos algorítmicos. El desafío principal que enfrenta el derecho en el siglo XXI se centra en la tecnología y más específicamente en cómo fortalecer los derechos individuales dentro de un entorno de IA. Estamos presenciando una nueva concepción del derecho, lo que implica una transformación del jurista tradicional, que se ha visto relegado a un rol más humanista hacia uno más enfocado en la tecnología. Entonces aquí la pregunta que surge es, ¿los abogados se tendrían que relegar a funciones únicamente y puramente humanas? ¿O los abogados es necesario que obligatoriamente se enfoquen en un ámbito tecnológico? ¿Cuál es la solución? Pues son preguntas sin duda que actualmente no tienen una respuesta. Yo me pondría en un ámbito intermedio, ¿no? Entonces, este nuevo jurista debe asumir la función de interpretar las transformaciones sociales impulsadas por la IA y el efecto que tendrán en el marco legal para nuestro país, específicamente en México. Ahora bien, ¿cuáles son los neuroderechos? Bueno, pues según con el doctor Enrique Cáceres Nieto, que también es investigador, ¿no?, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pues los 5 principales neuroderechos que se deben desarrollar e incorporar en tratados internacionales son el derecho a la preservación de la identidad. Número 2, el derecho a la no interferencia en la libertad de decisión. Derecho número 3, derecho a la privacidad de datos neuronales. Cuarto, derecho a la equidad en el mejoramiento de la capacidad cerebral. Y quinto, derecho a la protección frente a los sesgos algorítmicos. Asimismo, se pueden identificar 2 tendencias principales que están influyendo en los cambios del proceso judicial con el avance de la digitalización y la implementación de la IA. La primera es la ciberjusticia, que se refiere a una nueva manera de estructurar y organizar los procedimientos judiciales gracias a tecnologías 4.0. La segunda es la desjudicialización, que no solo es impulsada por los legisladores que buscan aligerar la carga del sistema judicial, ¿no?, tanto del Poder Judicial como en el Poder Legislativo, sino que también es fomentada de manera natural por la propia tecnología 4.0 junto con la globalización del mercado legal. Este cambio hacia la ciberjusticia puede contribuir a la reducción de la carga de trabajo en los tribunales del país, permitiendo que los recursos, tanto recursos económicos como recursos humanos, se centren en casos más complejos que requieren la intervención directa de juristas capacitados. En consecuencia, estas transformaciones podrían no solo modernizar nuestro sistema legal, sino que también pueden promover una mayor equidad y eficiencia en la administración de justicia. Cuando la IA se utiliza adecuadamente en el ámbito del servicio público, en específico en el servicio público de justicia y en los procesos judiciales, puede tener un impacto muy positivo en la garantía del derecho fundamental a tutela judicial efectiva. Es importante destacar que este beneficio
solo, este efecto beneficioso solo se logrará si se implementa correctamente, asegurando el respeto por los derechos humanos, principalmente en nuestro Estado de Derecho que vivimos en una república mexicana. Entonces, esta correcta aplicación de la IA no solo mejora el sistema judicial, y esto por supuesto que forma parte del tema que ya hemos visto, lo hablé desde el episodio número 1, sobre la gobernanza de la inteligencia artificial, sino que también optimiza los servicios ofrecidos por el Estado, ¿sí? No solamente en cuanto al derecho, ¿no? Todos los servicios que ofrece el Estado, la IA los puede eficientar, lo que a su vez pues puede aumentar la certeza jurídica que tienen los ciudadanos. Es indudable que la inteligencia no biológica podrá igualar o incluso, de acuerdo con algunos estudiosos como Ray Kurzweil, puede superar las habilidades más altas de los seres humanos en diversos campos. Entonces, los juristas mexicanos enfrentamos la responsabilidad de mantenernos en constante actualización, capacitación, pero también tenemos la obligación de reflexionar desde un punto de vista de un análisis crítico sobre cómo la IA transforma nuestra práctica profesional. Porque pues la integración de estas herramientas, ya lo hemos visto, mejora la eficiencia y la calidad del servicio que algunos abogados damos, ¿no? Pero por supuesto también esto exige una mayor responsabilidad ética y profesional de nuestra parte. Entonces, estas reflexiones, ¿no? Las reflexiones que les presento hoy, el neuroderecho, el jurista tecnológico, nos llevan a otra reflexión que es el juez robot. Que aquí yo tengo una clase que impartí, esa vez la di por Zoom y tuve, creo que 100 asistentes y fueron, principalmente me dio la oportunidad la doctora Isabel Gutiérrez de impartirla a sus 4 grupos de la licenciatura en la Facultad de Derecho, pero también se conectaron personas de otros países. Y ahí hablo sobre este tema, ¿no? Este tema, el juez robot. Los recomiendo mucho que lo vayan a escuchar porque hay países como China o Estonia que ya están en haciendo estas prácticas de poner a un sistema de inteligencia artificial a dictar sentencias. Entonces, el panorama actual de el ejercicio del derecho se encuentra en una encrucijada, ¿sí? En donde muchos dicen que los abogados vamos a desaparecer. Otros dicen que es una herramienta, la IA es una herramienta auxiliar a los abogados. Otros lo ven desde un punto de vista que va a generar mayor desigualdad. Hay muchos puntos de vista, ¿sí? Lo que yo te recomiendo es que si tú estás estudiando derecho o si tú eres abogado, en primera, fomentes tu creatividad. En segunda, fomentes tu pensamiento crítico. Y en tercera, fomentes tu criterio jurídico, ¿sí? ¿Y cómo se hace esto? Pues consultando libros, ¿no? Consultando programas de divulgación como este, ¿no? Actualizándote, yendo a seminarios, pero sobre todo ver a las personas que presentan unos ciertos análisis en específico. Los abogados que presentan análisis de inteligencia artificial tenían una postura crítica en cuanto a lo que dicen, ¿no? Incluso yo mismo, porque actualmente ya pleno julio de 2025
cientos de abogados que ya están hablando sobre inteligencia artificial, que esto, que el otro, que Juanita, que Chanita, y al final te dicen, cómprame este software. Mira, te vendo este software. Y pues, ¿qué hacen los abogados? Pues tienen un contrato, ¿no? Un acuerdo con una empresa que le dice, oye, mira, véndeme este software a los abogados, ¿no? A las firmas, a los despachos. Porque sin duda, ¿quién va a utilizar un sistema de abogados? Pues los abogados, ¿no? Ni modo que ese sistema se lo vendas al cliente. Aunque eso también puede llegar a pasar, ¿no? Que un cliente le ponga a ChatGPT, le pregunte, ¿no? A este sistema de IA generativa, oye, ¿cómo puedo resolver este caso? Entonces, otra posible solución también podría ser dar asesorías a personas, a ciudadanos que no son abogados sobre cómo usar ChatGPT, ¿no? Para tener una opinión sobre su caso, ¿no? Y ya sobre esto, ir con un experto, con un abogado experto, a que nos ayude, o incluso a aventurarte, ¿no? Pero bueno, para litigar se necesita cédula profesional de licenciado en Derecho. Entonces, como lo hemos visto en el episodio del día de hoy, el neuroderecho, el jurista tecnológico, el juez robot son una realidad. Y esta dinámica no solo demanda habilidades técnicas y un enfoque proactivo, sino que también demanda la disposición de los abogados para reinventarnos y adaptarnos a la nueva, a estos nuevos desafíos, ¿no? Este también es una palabra y es un concepto que a mí me gustó mucho, ¿no? La reinvención. Hay que reinventarnos constantemente. Y no solamente en el ámbito del derecho o los abogados, ¿no? Tenemos que reinventarnos constantemente en nuestras vidas, ¿sí? Te recomiendo mucho que vayas a escuchar el podcast Hambre de Éxito. Así lo puedes encontrar. Hambre de Éxito Podcast. Ahí hablo sobre este tema de la reinvención y hablo también sobre, específicamente, temas de habilidades sociales. Tengo más de 90 episodios, ya vamos para 100, pero aquí tengo uno aquí sobre la importancia de la reinvención. No me acuerdo qué episodio es, pero bueno, mira, aquí también tengo algunas conferencias que he dado sobre ética e inteligencia, ética, derecho e inteligencia artificial. Y aquí tengo muchos consejos, sí, consejos, investigaciones, que en algún punto a mí me hubiera gustado que alguien me dijera. ¿Sí? Es el único objetivo de ese podcast. Es compartir mi experiencia y también lo grabo y luego ya me escucho, ¿no? Me escucho a mí mismo. Y también una especie de diario. Es algo raro, ¿no? Pero todos los temas que tengo los digo porque a mí me hubiera gustado que alguien me lo dijera. Alguien me dijera, oye, mira, ¿sabes qué? ¿Cómo evitar el bloqueo mental? Cuando estás escribiendo tu tesis, cuando estás escribiendo algo, cuando estás generando una idea, un plan de negocios, etcétera, ¿cómo evitar el bloqueo mental? Oye, aprende a leer el lenguaje corporal. O, a ver, ¿qué es eso que tienen todas las personas con disciplina? Ah, pues la determinación, ¿no? O por ejemplo, ¿qué otro tema me gusta mucho aquí? Las 48 leyes del poder, ¿no? El episodio 65, ¿cómo encontrar mi propósito? ¿Cómo tener claridad de estructura? Etcétera, ¿no? Tengo muchos episodios que te recomiendo mucho que los vayas a escuchar. A ver, entonces, aquellos abogados que no logren reinventarse y adaptarse a los nuevos desafíos tecnológicos, específicamente a la inteligencia artificial, aquellos que no logren hacerlo, más bien aquellos que sí logren hacerlo, no solo encontrarán nuevas oportunidades laborales, sino que también contribuirán a la modernización y eficiencia del sistema legal. Pero no solamente eso, contribuirán con México y por supuesto, pues a tener a vivir en un mundo mejor y a que nuestras familias, ¿no? Nuestros seres queridos, pues también
vivan de una manera más feliz. Ya sabes que yo soy Juan Alfredo Ugalde Romero. Gracias por escuchar un episodio más de El algoritmo de Alf. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales. Me encuentras con mi nombre, Juan Alfredo Ugalde Romero. Muchas gracias. Saludos.